Matapos ang 1 taon at 7 buwan, Mike Magic Plania muling magbabalik sa ibabaw ng lona. Makakalaban ang pambato ng Mexico na si Luis Eduardo Maitsuk para sa 6 na rounds na suntukan. Isa si Plania sa mga prospect ng Philippine boxing noon. Isa sa mga impresibong panalo niya ay noong tinudas niya ang maangas na American prospect na si Joshua Greer Jr. na 2 beses niyang tinumba sa laban nila. At ang laban niya kontra undefeated Nicaraguan boxer na si Giovanni Gutierrez na pinabagsak din niya at tinalo at nakuha ang bakanting IBF North American Super Bantamweight title. Internacional de la... Bago ang laban niya kontra Mexican Luis Eduardo Maitsuk, ay balikan muna natin ang huling 2 panalo ni Plania na kung saan pareho niyang tinapos ang laban via knockout. Ito ay ang laban niya kontra Martin Diaz at Davy Julio na parehong nangyari noong 2014 sa Amerika. General Santos City, the Philippines, Magic Mike Plania. And with the action begins, the third man in the ring. Que ya estuvo muy cerca, pero muy cerca de probar las mieles de la victoria y está en esta búsqueda nuevamente de subir su nivel. Comienza el combate. ¿Qué nos puede decir de día, maestro? Bueno, ahí está. ¡Oh! Tremendo, Bueno. tremendo, tremendo. Y le ha sacado el aire. Le ha sacado el aire. No, lo agarró Le con ha 2 cruzadas. sacado el aire. Tremendo. ¡Wow! Magic Plania nos ha sorprendido con tremendo cruzado, como un rayo que saca. Entre el combate de Davy Julio y Mike Plania. A mi gente que está conectado, en especial ahí a mi prometida Roxana Mendoza, mi hermano. Carlos Palacio, Vigil Pravia, Jairo Hernández, saludos para toda mi gente. Primer round de esta pelea pactada. Colombiano Davy Julio versus Magic Plania ¡Oh! de Filipinas. Y llegó el primer conteo. El árbitro vuelve a ver a los jueces laterales y determina que es caída. Vamos a ver si puede Mike Plania, que tiene poder. En las 2 manos. Y le dicen Magic Plania porque es como un mago. No se sabe de dónde saca esas manos potentes, rápidas. Y es muy rápido. Y cuando mira, no, me ha impresionado. Las veces que lo he visto pelear a Magic, Victor. Oh. Y esa mano como rayo. De lo que estábamos hablando ahorita. Dice el árbitro que no, que fue resbalón. Estaba tocado, pero cometió el error Magic de sofocarse e írsele encima, y cuando le puso la mano encima el peleador se dejó caer. Pero estaba tocado. Pelea número 6 de la noche. Una pelea más y se nos viene el peleador que tuvo en el 2018. Y esperó. Y después de eso me tocó esperar más de 1 año para hacer mi primer defensa. Y después casi otro año más para hacer mi segunda defensa. Fueron momentos muy duros. Muy duro. La gente piensa que el boxeo es complicado. Muy complicado. Oh, buen golpe. Aumentando la intensidad. Lo cierto es que Plania es el que lleva la voz cantante en este combate. Ahora tira Davy Julio. Ahora estableciéndose casi en las 126. Esta pelea está pactada en 128 libras. En el peso plumas, ¿eh? Pero parece que coge mucho peso del día del pesaje, el día Sí. de la pelea. Parece que coge mucho peso porque ahí está cerca de las 140 libras. Ayer lo miramos, los peleadores tenemos esa misma capacidad de recuperar más de 10 libras. En lo personal a mí me cuesta recuperar 10 libras. Sí, ¿no? Y también por
por bienestar mío casi no me gusta recuperarme, comer demasiado porque me resta velocidad. Sí. Siento que llego demasiado lento cuando... Se sienten mal. Sí. Yo creo que en cualquier momento puede sacar un destello de mano. Claro. Ya Se tiene puede ir por nocaut. Hasta el momento se nos va el segundo round y le sigue aguantando la mano el colombiano. activo aquí en este combate. Prania. Oh, Extraño el movimiento de Julio, ¿no? ahorita peligroso, se le tiró con el codo prácticamente a quererlo arrinconar. Y Magic con ese movimiento de los filipinos, ese movimiento de pierna de puntilla. Sin pocos recursos para hacerle daño a Magic Prania más que solo aferrándose a ensuciar un poco la pelea. Oh, tirando buen golpe. Mike Prania. Se queja ahora de un cabezazo. Prania. Pero sigue en pie, que eso fue en el primer round. Y ahora aguantándole al tercer round a Magic Prania, y no lo miramos en malas condiciones. No. A pesar de la insistencia y el golpeo rápido de Magic Prania. No ha estado cómodo Prania. Se mira que él está... Un poquito... Se tuvo un poquito de... Un gancho retardado eso. Es cuando te dan en el punto, Jorge. Una acción retardada. Sí. Conteo. Esa es como una puñalada que poco a poco te va sangrando. Hizo una buena oferta, ellos hicieron una oferta también, pero les pareció más la de nosotros. Y dijeron, vamos Sí, allá. vamos para allá. Entonces eso es de valiente. A mí me encanta. Estoy emocionado por asumir ya ese reto, de estar ya arriba del ring intercambiando metralla con Tobías Reyes. Your winner by knockout, Mike Magic! Set him down. You know what? Greer was actually shooting a jab. Dropped this right hand in the process. Just relax.